Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, especialmente en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Hoy vamos a hablar de algo que ha desatado un verdadero revuelo y muchísima intriga: las misteriosas fotos de Can Yaman en Brasil. Así es, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, de repente aparece en suelo brasileño y, como era de esperar, las cámaras y los fans enloquecieron. Si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Es muy fácil, solo tienes que darle clic al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. No te arrepentirás, prometo contenido interesante cada semana. Ahora vamos directamente al grano, a lo que nos trae aquí hoy, esas fotos. ¿Qué estaba haciendo Can Yaman en Brasil? ¿Por qué tanto misterio? Pues bien, las redes sociales explotaron con imágenes del actor paseando por las calles de Río de Janeiro, luciendo ese carisma que lo caracteriza, pero sin dar demasiadas explicaciones. Y es que a pesar de su fama mundial y de tener una legión de seguidores en Brasil, su visita parecía ser un secreto a voces. Las fotos, como decíamos en el título, son misteriosas. No hay comunicados oficiales, no hay anuncios de proyectos, solo él disfrutando de la exuberancia brasileña. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Para empezar, muchos fans se preguntan si esta visita está relacionada con algún proyecto profesional. Brasil es un mercado muy importante para las producciones turcas, y no sería la primera vez que un actor de renombre viaja para cerrar acuerdos o para filmar alguna escena. Algunos rumores apuntan a que podría estar preparándose para una nueva telenovela, una serie o incluso una película. ¿Será que veremos a Can Yaman interactuando con talentos brasileños? La sola idea ya tiene a muchos emocionados. Imaginen un crossover entre las producciones turcas y la vibrante industria brasileña, sería algo épico. Sin embargo, hasta ahora, todo son suposiciones. No hay confirmación de ningún tipo, lo que aumenta el misterio. La industria del entretenimiento brasileña es una de las más grandes de Latinoamérica, conocida por sus telenovelas de gran éxito que trascienden fronteras y por una creciente producción de series y películas que buscan un alcance internacional. La presencia de una figura como Can Yaman, con una base de fans tan sólida y demostrada, no pasaría desapercibida. Los productores brasileños estarían sin duda muy interesados en capitalizar ese carisma y esa popularidad. Podríamos estar ante la gestación de un proyecto que combine lo mejor de ambos mundos, una coproducción que atraiga tanto a la audiencia turca como a la brasileña, y que además tenga potencial para distribuirse globalmente. Los escenarios de Río de Janeiro, con su belleza natural y su energía vibrante, serían el telón de fondo perfecto para una historia cautivadora. Imaginemos a Can Yaman en un papel dramático, romántico o de acción, rodeado de actores brasileños talentosos. Las posibilidades son tan amplias como la propia geografía brasileña. Otra posibilidad, y esta es quizás la que más ilusiona a sus seguidoras brasileñas, es que su visita tenga un tinte más personal. Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado y aventurero, y Brasil ofrece un sinfín de posibilidades para explorar y disfrutar. Podría estar de vacaciones, recargando energías, o quizás conociendo gente nueva. En este sentido, las redes se han llenado de comentarios y teorías sobre con quién podría haberse encontrado o si está planeando algún tipo de romance. Es natural que sus fans especulen, sobre todo cuando se trata de su vida privada, pero creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestro espacio y a nuestras decisiones. Brasil, con su cultura rica y diversa, sus playas paradisíacas, su música contagiosa y su gente cálida, es un destino ideal para unas vacaciones personales. Can Yaman, después de intensas jornadas de rodaje y el constante escrutinio público, podría estar buscando un respiro, un momento para desconectar y reconectar consigo mismo. Y si en ese proceso conoce a alguien, o simplemente disfruta de la compañía de amigos, es algo que pertenece exclusivamente a su esfera privada. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, a veces traspasan los límites de lo apropiado, y es crucial recordar que incluso las estrellas tienen derecho a la privacidad. La especulación sobre posibles romances, aunque comprensible por el interés que genera, debe ser tratada con la delicadeza que merece la vida personal de cualquier individuo. Lo que sí es innegable es el impacto que su presencia tiene en Brasil. Las noticias de su visita se propagaron como la pólvora, y los medios de comunicación brasileños no
Tardaron en hacerse eco. Se habla de su carisma, de su físico, de su éxito en todo el mundo. Es una verdadera celebridad global, y su llegada a Brasil ha sido recibida con gran expectación. Las fotos, a pesar de su naturaleza casual, muestran a un Kanyaman relajado y disfrutando del entorno. Algunas de ellas lo muestran paseando por la playa, otras en lugares emblemáticos de Río de Janeiro. Es como si estuviera absorbiendo la energía de la ciudad, y eso, para sus fans, ya es motivo de alegría. La prensa brasileña, siempre atenta a las figuras internacionales, ha dedicado amplios espacios a la llegada de Kanyaman. Se analiza su impacto en la industria del entretenimiento local, se discuten las posibilidades de nuevos proyectos y se especula sobre sus motivaciones. La cobertura va más allá de las simples fotografías, profundizando en su trayectoria, su influencia y el fervor que despierta entre el público. Es un fenómeno mediático que trasciende las fronteras de lo estrictamente cinematográfico o televisivo, tocando la fibra de la cultura popular. Las redes sociales, por su parte, son un hervidero de comentarios, compartiendo cada nueva imagen y añadiendo capas de interpretación a cada gesto. La comunidad de fans brasileños se ha movilizado, expresando su emoción y su deseo de verlo pronto en algún proyecto que los represente. Pero volvamos al tema del misterio. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué no ha habido un anuncio oficial? Podría ser una estrategia de marketing. A veces, la intriga genera más interés que una presentación formal. Al mantener su visita en secreto, se genera un buzz natural, una expectación que podría ser muy beneficiosa si realmente hay un proyecto en marcha. O quizás simplemente quiere disfrutar de un tiempo de tranquilidad sin la presión constante de los flashes. Es comprensible incluso para una figura pública. En el mundo del marketing de entretenimiento, la anticipación es una herramienta poderosa. Generar curiosidad y especulación puede ser tan efectivo, o incluso más, que un anuncio oficial y bien planificado. Al mantener su visita en un halo de misterio, se crea una narrativa que el público se encarga de construir. Cada foto se convierte en una pista, cada rumor en una hipótesis. Esto mantiene a la gente hablando, comentando y compartiendo, lo que se traduce en una visibilidad orgánica y sostenible, sin el coste y la planificación de una campaña publicitaria tradicional. Si Kanyaman está realmente preparando un proyecto importante en Brasil, esta estrategia podría ser una forma inteligente de calentar motores y generar una expectación masiva antes incluso de que se revelen los detalles. O como mencionamos, podría ser simplemente un deseo genuino de disfrutar de un tiempo privado, lejos del ojo público, algo que todas las personas, sin importar su fama, merecen. Otra capa de intriga proviene de las interacciones, o la falta de ellas. A pesar de estar en un país con tantos fans, Kanyaman no ha estado dando entrevistas ni apareciendo en eventos públicos. Esto refuerza la idea de que su visita es más discreta. Sin embargo, las fotos que circulan, aunque no son oficiales, demuestran que sí ha habido quienes lo han visto y capturado su imagen. Esto sugiere una mezcla de discreción y a la vez de inevitabilidad ante la atención que genera. La aparente ausencia de eventos públicos y entrevistas podría interpretarse de varias maneras. Si se trata de un proyecto profesional, es posible que esté en una etapa de preproducción o simplemente observando y adaptándose al entorno, sin querer generar expectativas prematuras. Las apariciones públicas y las entrevistas suelen venir acompañadas de compromisos y declaraciones, y si aún no está listo para eso, la discreción es la opción más lógica. Por otro lado, si la visita es personal, la ausencia de eventos públicos es aún más esperable. Sin embargo, el hecho de que haya sido fotografiado indica que a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, su magnetismo y su reconocimiento son tales que es difícil evitar ser detectado. Es un equilibrio delicado entre su deseo de privacidad y la realidad de ser una estrella mundial. Analizando las fotos, podemos ver diferentes escenarios. En algunas parece estar disfrutando de la gastronomía local, en otras simplemente paseando, observando la arquitectura o la naturaleza. Lo que salta a la vista es su actitud relajada, pero a la vez atenta. No se le ve huyendo de las cámaras, sino más bien conviviendo con la situación, algo que muchos de sus fans aprecian. Es esta cercanía aparente a pesar del misterio, lo que mantiene viva la conversación. Las imágenes que han trascendido muestran a un Kanyaman en su elemento, disfrutando de las experiencias que Brasil le ofrece. Ya sea saboreando la deliciosa culinaria brasileña, admirando la arquitectura icónica o simplemente absorbiendo la atmósfera vibrante de la ciudad, se le percibe cómodo y a gusto.
Su actitud, lejos de ser evasiva, sugiere una aceptación de la atención que genera, al mismo tiempo que mantiene una cierta reserva. Esta dualidad es precisamente lo que fascina a sus seguidores, un ídolo accesible, pero envuelto en un aura de misterio. Las fotos, al capturar estos momentos cotidianos y auténticos, crean una conexión emocional más profunda que cualquier aparición escenificada. Cada imagen es una invitación a imaginar su experiencia, a compartir, aunque sea a distancia, su aventura brasileña. Ahora, si nos ponemos a teorizar sobre posibles proyectos, las posibilidades son infinitas. Brasil es un país con una industria de entretenimiento muy diversa. Podría ser un papel en una telenovela, que son sumamente populares allí, o quizás un papel en una serie internacional que se esté filmando en el país. Incluso podría ser una colaboración con algún artista brasileño, o un proyecto relacionado con el cine. Lo que sí sabemos es que Kanyaman tiene talento y carisma de sobra, y donde sea que vaya, deja huella. La industria de las telenovelas brasileñas, por ejemplo, es un gigante. Con audiencias millonarias y un alcance internacional, un papel de Kanyaman en una producción de este tipo sería un evento de proporciones épicas. La combinación de su atractivo y la narrativa apasionada característica de las telenovelas brasileñas podría crear un fenómeno de audiencia sin precedentes. Las plataformas de streaming también han abierto nuevas puertas para la producción de series en Brasil, con proyectos que buscan una mayor calidad y un alcance global. Kanyaman, con su experiencia en series de éxito, encajaría perfectamente en este formato. Y no olvidemos la posibilidad de colaboraciones musicales o artísticas. Brasil es cuna de artistas de renombre mundial en diversos géneros, y una fusión de talentos turcos y brasileños podría dar lugar a algo verdaderamente innovador y emocionante. El misterio de su visita a Brasil ha sido un tema candente en las redes sociales. Los fans están compartiendo teorías, esperanzas y expectativas. Se debaten sobre posibles romances, proyectos laborales e incluso sobre si es una visita para aprender portugués, aunque esto último suena más a un deseo que a una realidad. Lo cierto es que cada foto, cada rumor, alimenta la imaginación colectiva. Es el poder de las redes sociales y el magnetismo de una estrella internacional. La especulación en redes sociales es un reflejo del enorme interés que Kanyaman despierta. Cada comentario, cada hipótesis, es una forma de participar en la historia. Los fans, armados con su creatividad y su entusiasmo, construyen narrativas alrededor de las escasas pistas disponibles. La idea de un romance, aunque puramente especulativa, añade un toque de drama romántico que resuena con la imagen de galán que proyecta. Los proyectos laborales son, para muchos, la explicación más lógica y deseada, ya que significaría ver a su ídolo en acción en un nuevo escenario. Incluso las teorías más excéntricas, como el aprendizaje del portugués, demuestran la dedicación y la imaginación de sus seguidores. Y aquí es donde entra nuestra perspectiva, nuestra curiosidad como espectadores. Nos gusta especular, nos gusta intentar descifrar los enigmas. Y en este caso, el enigma es Kanyaman en Brasil. ¿Qué estará tramando el galán turco? ¿Qué sorpresas nos tiene reservadas? El simple hecho de que esté allí, generando tanto revuelo sin un motivo aparente, ya es una historia en sí misma. Como creadores de contenido, nuestra función es explorar estas incógnitas, presentar las diferentes posibilidades y fomentar el debate entre nuestra audiencia. La visita de Kanyaman a Brasil es un caso de estudio fascinante sobre cómo las redes sociales y la fama interactúan, generando narrativas complejas y cautivadoras. La intriga es el motor que impulsa la conversación, y nosotros, como canal, queremos ser parte de ella, ofreciendo una perspectiva analítica y entretenida. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de los rumores, hay una persona. Y aunque disfrutamos de su arte y de su presencia, también es fundamental respetar su privacidad. Las fotos misteriosas son intrigantes, sí, pero también nos invitan a reflexionar sobre la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. La ética en la cobertura de celebridades es un tema crucial. Si bien la curiosidad del público es natural, es fundamental distinguir entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad. Las fotos capturadas en la vía pública, mientras no sean de carácter íntimo o violen la ley, son parte del paisaje mediático de una figura pública. Sin embargo, es importante evitar la difusión de rumores infundados o la creación de narrativas perjudiciales. El respeto a la persona detrás del personaje es un pilar fundamental. En resumen, la misteriosa visita de Kanyaman a Brasil ha encendido las alarmas de la intriga y la especulación.
Con un rastro de fotos enigmáticas, pero sin declaraciones oficiales, las teorías fluyen. Un nuevo proyecto profesional, un merecido descanso, quizás algo más personal. Lo que es seguro es que su presencia ha causado un gran revuelo en Brasil, un país que ha mostrado un gran cariño por el actor. El misterio en este caso parece ser el ingrediente principal, alimentando la curiosidad de sus fans y de los medios. La narrativa de esta visita se construye sobre el misterio, la expectativa y el talento de una estrella global. Brasil se convierte en el escenario de un enigma, y Kanyaman el protagonista. La audiencia está expectante, ansiosa por descubrir la verdad detrás de las imágenes. Este tipo de situaciones demuestran el poder de la intriga en la era digital y la capacidad de las figuras públicas para generar conversación y engagement. ¿Y a ustedes, qué les parece esta misteriosa visita? ¿Qué creen que está haciendo Kanyaman en Brasil? Me encantaría saber sus teorías y opiniones en los comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación, pero siempre con respeto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.